Vamos a conversar con Inti Briones. Inti Briones es uno de los directores de fotografía más importantes en este momento, no solamente a nivel latinoamericano. Yo creo que ya digamos, tu carrera se ha extendido, ¿no es cierto, Inti? Debo decir que yo conocí a Inti cuando era casi un niño. Tenías, ¿qué? 15 años, ¿no? 15 años. Y fui su profesor en el taller de Armando Robles Godoy. Han pasado algunos años de eso, ¿no? No tantos tampoco, ¿no? Un poquito. El director de fotografía, ¿qué grado de intervención tiene? ¿Cuál es el trabajo del director de fotografía, además, para ilustrar al público? ¿Puede disputarle el director de fotografía, digamos, una autoría, ¿no? Una personalidad, un estilo al propio director? Esa es una pregunta que creo que nos hacemos todos desde el principio, ¿no? Yo creo que desde Méliès, entonces desde esa época hasta ahora, yo creo que todos nos preguntamos un poco qué es lo que hace el director de fotografía, ¿no? Desde mi perspectiva, desde la experiencia que he tenido, como que la forma en que yo afronto la idea de hacer fotografía es de hacer un esfuerzo porque la otra persona, entre comillas, cumpla su sueño, ¿no? O sea, el director en general muchas veces sabe a dónde quiere llegar, pero no cómo llegar. Entonces, en ese caso, yo le ayudo a buscar el camino para llegar a donde quiere llegar, ¿no? En otros casos, el director no sabe a dónde quiere llegar, pero sí sabe cómo quiere proceder. Entonces, en ese caso, yo intento buscar la forma de que a él se le revele ese lugar a donde quiere llegar, ¿no? Entonces, los procesos en ese aspecto son súper variados. Con algunos directores me toca ser un poco más como un psicólogo, un amigo, un compañero así que le va preguntando cosas y vamos haciendo juntos. O en otros casos es como algo más técnico, ¿no? Como una forma de decir, bueno, tú quieres, ¿qué clase de imagen quieres? ¿O qué quieres contar? ¿No? Ah, no, que yo quiero contar tal cosa. Entonces tú le dices, ah, bueno, podemos hacerlo de esta forma, de esta otra forma o de esta otra forma. Recuerdo una anécdota que contaba Storaro, ¿no? Que decía que Bertolucci, para Último Tango en París, decía, quiero un color uterino para las secuencias estas de sexo, ¿no? Y claro, ¿qué es un color uterino, no? Y Storaro fue a su casa, apagó la luz, puso su mano en un foco, ¿no? Y vio el color naranja, ¿no? De los tejidos. Claro. Y dijo, bueno, ese es el color uterino, es irrigado por sangre. Claro. Y al día siguiente le dijo, bueno, vamos a filmar a determinadas horas del día, a la hora del crepúsculo, el color naranja, color envolvente, cálido, uterino, ¿no? Eso es un poco como una intuición poética se convierte, digamos, en un hecho real, ¿no es cierto? Claro. Una imagen de cine. Cómo concretizar, ¿no? Cómo concretizar las ideas. Yo creo que la labor del director de fotografía tiene mucho que ver con eso. Es cómo concretizar. Yo te decía que acabo de ver dos películas tuyas, ¿no? Que tienen fotografía tuya, que son Matar a un hombre, de Fernández Almendras, y Las niñas Quispe. Y claro, son películas distintas, ¿no? Porque una es una especie de película criminal, digamos, una especie de thriller deconstruido, muy extraño, muy frío. Y la otra es una película que ocurre en la altura, ¿no es cierto? Digamos, en los Andes chilenos, en la frontera con Argentina. Y es bien interesante porque ahí se nota un trabajo fotográfico muy claramente conceptual, ¿no? En el caso de esta película, que es una película de matar a un hombre, que es una película urbana, digamos, es una película que ocurre en la que hay un crimen, hay personajes que son cotidianos, es un hombre, digamos, es la ira del justo, ¿no es cierto? Tu luz, tu iluminación es seca, metálica, ¿no? El color está muy bien definido, pero es aquí esa cosa atmosférica, que también la vemos en otras películas, como la película de Torres Leiva, en los exteriores, ¿no es cierto? El cielo, la tierra, la lluvia, claro. El trabajo con los filtros, ¿no? La dimensión del clima, ¿no? El viento, la fuerza de la naturaleza. ¿Cómo vas adecuándote a eso? Y luego está tu experiencia con Raúl Ruiz. Sí, que es totalmente surrealista. Totalmente casi fantástica, ¿no? Sí.
Porque hay iluminaciones oblicuas. Sí, eso muy de una fábula. luz muy claro, de fábula, de sueño, ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo trabajar el realismo? ¿Cómo trabajar esta especie de valor, ¿cómo llamarlo? Telúrico de la Tierra, ¿no es cierto? Sí. Y por otro lado, la fantasía del Ruiz. Es particular, es como ahí hay un personaje, un italiano, que decía que cuando le preguntaron qué es el arte, ¿no? Y él decía, bueno, después de hacer unos tratados gigantes sobre arte, decía, básicamente yo creo que es intuición, ¿no? Yo creo que la fotografía tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene que ver mucho con la intuición de las personas con las que estás, de la historia que tienes que contar o la no historia que tienes que contar y de cómo te relacionas con eso. Hay una aproximación muy emocional. O sea, me parece, varias veces me han dicho que, porque yo cada vez que veo las películas hacia atrás, veo que hay yo siento que son muy diferentes unas de otras, bien lejanas, pero hay personas que me dicen que hay una unidad, hay un estilo. Claro. Y he pensado mucho, he tratado de pensar mucho en eso, porque en general no pienso en un estilo o en un método. Si uno observa hacia atrás, la aproximación a cada película tiene formas muy diferentes de proceder técnicamente, formas diferentes de enfrentar la puesta en escena. Me parece, tengo la sensación que tal vez es una relación emocional. Es que cuando me aproximo hacia una historia o me aproximo hacia una película, intento tener una relación afectiva con eso. Ahora, ¿cuándo empieza esta relación? ¿En qué momento tú comienzas a involucrarte con la película? ¿Te dan el guión? ¿Conoces el guión y vas conversando con el director? ¿Cómo desarrollas esa relación? Claro, tiene mucho que ver con eso. En general, bueno, al principio, evidentemente, uno le dice que sí a todo lo que venga, a todas las películas, y la relación emocional es la emoción de poder hacer una película, ¿no? Pero una vez que ya hay una cierta posibilidad de elegir proyectos, lo que voy haciendo es más bien intentando que el proyecto me elija. ¿Cómo es que en ese proyecto puedo yo incorporarme, ¿no? ¿Cómo podemos dialogar con ese proyecto? Ese proyecto significa una producción, un tipo de producción, un director, una forma de dirigir y la historia misma, ¿no? El guión. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, cuando nos conocimos con Raúl Ruiz, fue muy particular, porque él llegó con una cámara de video, eran las primeras cámaras chiquititas 3 CD, y alguien le había contado que con eso, que después él podía proyectar eso y que eso se podía hacer cine con eso. Entonces nos sentamos en un café y me puso la maleta, ¿no? Y me dijo, ¿sabes usar esto? O sea, yo abrí la maleta y dije, bueno, pero esto es una cámara doméstica. Entonces yo le dije, sí, pero no solo la sé usar, la puedo usar yo, la puedes usar tú también, porque es súper simple. Entonces él miró la cámara, arrastró la cámara hacia así y me dijo, bueno, entonces esta me la quedo yo, te voy a traer otra para ti. Y ahí lo que sucedió fue muy particular, es que él tenía su cámara, yo tenía mi cámara y íbamos haciendo cosas paralelas, o de repente él me mandaba solo a buscar, me decía, mira, hoy día la idea es que tú vayas a buscar imágenes sobre el viaje. Busca algo sobre el viaje. Tal vez hay unos lugares donde hay un poco más de migrantes, y me decía, hay un barrio, ve a ese barrio y busca algo sobre el viaje. Entonces yo tenía que partir a buscar algo sobre el viaje, porque Raúl propone que es a partir de la imagen que nace la estructura. Es la imagen, la impronta de la imagen es la que te va sugiriendo cómo se construye la película, el relato, ¿no? Entonces era muy interesante descubrir que la imagen podía
hablar, ¿no? Y la imagen podía verte a ti también. A ti que tú hacías o sea, tú de repente descubrías algunas cosas, esas cosas hablaban un poco contigo y después, cuando entraban en la película, ese diálogo quedaba latente, ¿no? Ese era un método. Y por otro lado, por ejemplo, con José Luis Torres Leiva, para Cielo, Tierra, Lluvia, lo que hicimos fue, bueno, cuando leí el guión, la emoción que a mí me provocó fue súper particular, ¿no? Porque lo que a mí me trajo a Perú esa película, y como tú puedes recordar, no tiene mucho de Perú, pero a mí me trajo a Perú de aquellos tiempos en los que yo paseaba en Huancayo, hice unos viajes por Cusco también cuando era adolescente, y como ese tipo de cosas que conseguía como sentir estaban en ese guión. Entonces lo que hice fue conversar con él de aspectos técnicos súper específicos. Entonces hablábamos de cómo íbamos a mover la cámara, de dónde a dónde, etcétera, etcétera. Paralelamente a eso, fui viendo películas que él me iba pasando y fui estudiando un poco de la pintura cusqueña, recordando algunas cosas sobre unas pinturas que habían en el convento de Ocopa, en Huancayo, y empecé a buscar la conexión que había visual entre esas dos cosas que estábamos haciendo, esas tres cosas en realidad, ese triángulo, ¿no? Entre la forma práctica de trabajar con José Luis, las emociones que José Luis tenía para esa película y qué emociones tenía yo que podía compartir, ¿no? Que podía